El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y luego sigue diciendo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ese es el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El que Dios envió. Hermanos, el que el Padre envió a la tierra en estos postreros días, Jesucristo, es una revelación única y confiable. Es la única persona, es el único lugar en la cual nosotros podemos confiar. Porque Él tiene al Espíritu Santo sin medida. Por eso dice aquí, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo sin medida, un Espíritu Santo que está sobre Él, que es un espíritu de toda sabiduría, es un espíritu de toda inteligencia, es un espíritu de todo consejo, es un espíritu de todo poder, es un espíritu, hermanos, que es único. Y esto lo podemos ver y comparar con los otros profetas. Él es mayor que todos los profetas, porque Él es la revelación única y confiable, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no queremos creer que Él es el único camino, que Él es la única vida, que Él es la única verdad? Porque Él lo dijo de sus labios: yo soy. Fíjense, la revelación única y confiable: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Y nadie puede entrar a la gloria de Dios, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Así nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Por eso tenemos que creer que Él es la revelación única y confiable. No a nuestras buenas obras, no. La verdad de la palabra de Dios nos dice que todas vuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. La única verdad es nuestro Señor Jesucristo, la respuesta confiable, única, la revelación divina. Y luego dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Saben por qué? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el hombre del cielo. Jesús, hermanos,
es sobre todos. Jesús es sobre todos. Jesucristo, que viene y vino del cielo, hay un precio grande que pagar por rechazarlo. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un precio que pagar por rechazar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese precio es la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios es aquella reacción de la justicia de Dios hacia nuestros pecados. La cruz del Calvario, mis hermanos, sufrimientos físicos y sufrimientos espirituales. Ese precio pagado en la cruz fue un infierno de dolor. Fue un infierno, hermanos, de sufrimiento horrible. Él sufrió nuestro infierno para que nosotros seamos justificados por medio de la fe, por medio de poner nuestra confianza. No debemos de rehusar en rechazar a aquel que vino del cielo y que es más grande y muy diferente y único a todos. Pero el que lo rechaza no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que si rechazas al Hijo, entonces tú recibes la ira. La ira de Dios está sobre él. Aquí vemos nosotros, hermanos, que este capítulo 3 de Juan, cuando leemos nosotros, hay una palabra clave. En Juan 3:7, en Juan 3:14 y en Juan 3:30 hay una palabra clave. Dice Juan 3:7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. O sea, el pecador debe de decir, debo de nacer de nuevo, para que la ira de Dios no esté sobre él. En Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre también, Jesucristo, dice, el Salvador dice, debo de ser levantado. Ahora en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El siervo debo menguar. El siervo debe de decir, debo menguar. El pecador, debo nacer de nuevo. Jesucristo, debo de ser levantado. Es necesario que Él crezca. Así que aquí vemos entonces claramente, hermanos, cómo en el ministerio de Juan el Bautista,
su corazón humilde, ese corazón humilde de engrandecer y de servir y de hacer visible a nuestro Señor Jesucristo. En ese ministerio de Juan, versículo 2, versículo 2 y versículo 3, allí en Lucas, vamos a leer, a seguir leyendo este ministerio de aquel que dijo: es necesario que Él crezca y yo mengüe. En el capítulo 3 de Lucas, ya dijimos que son 30 años de edad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sucedió en el 15º del imperio de Tiberio César, dice el versículo 1 del capítulo 3 de Lucas, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite y Lesanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, reenderezad sus sendas. Palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él predicaba a lo largo del río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Vino palabra de Dios, a Juan. Miren nada más de 400 años desde Malaquías Dios no había hablado por medio de sus profetas. Comenzó a hablar por Zacarías, por Elizabeth, por María, por Simeón, por Ana, que ya lo hemos leído. Ahora viene palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. Juan vivió en el desierto desde su juventud, desde antes de comenzar su ministerio. 15, 20, 25 años apartado en el desierto. Allí en el desierto, así como estaba también David, apartado de la población con sus ovejas. Así como estaba Moisés, suegro de Jetro, allá en las faldas del monte Sinaí. Así como muchos, es donde Dios habla cuando estamos en el desierto, cuando no estamos en el tumulto, cuando no estamos en el afán, cuando no estamos en las ocupaciones diarias, cuando no estamos tanto tiempo en el televisor, cuando no estamos tanto tiempo en las redes sociales, en el basurero. Ahí Dios no te va a hablar en el basurero. Dios no te va a hablar. Necesitas estar en el desierto. Necesitas entrar en tu aposento. Necesitas estar en el secreto del Señor. Necesitas estar en la madrugada cuando no hay interrupción de nada. Así como nuestro Señor Jesucristo se alejaba a los lugares desiertos, para que el Señor te hable, para que venga la palabra del Señor a ti, para que su sabiduría te dirija, para que te alimentes del Señor, para que te fortalezcas. Juan
hijo de Zacarías, vivió en el desierto desde su juventud, pero ahora es impulsado por la palabra de Dios. Y Juan comenzó a cumplir su llamado decisivo de ser un precursor del Mesías. Nosotros somos testigos de Jesucristo. Somos testigos porque hemos visto por medio de la fe. Hemos visto que Él murió por nuestros pecados por medio de la fe. Somos testigos de Jesucristo porque hemos visto sus sufrimientos, tanto físicos y sufrimientos espirituales. Somos testigos que Él tomó nuestros pecados. Somos testigos que se nos imputó su justicia. Somos testigos que Él puso su vida y fue puesto en el sepulcro. Somos testigos que estuvo sepultado por medio de la fe por 3 días y Él se levantó de los muertos. Somos testigos que Él se manifestó a más de 500 hermanos y ascendió al cielo. Y aún somos testigos que Él vive y que Él ahora nos manda como testigos. Porque somos testigos que Él perdonó nuestros pecados. Somos testigos que Él produjo arrepentimiento en nosotros. Y esa gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento y la obra en la cruz, eso es lo que tenemos que darle a otros. Por eso tenemos que predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Pero para esto es importante estar en el desierto con el Señor. Porque si no, entonces no viene la palabra de Dios a nosotros. Aquí Juan comenzó a cumplir su ministerio. Y claramente lo vemos nosotros en donde Él predicaba el arrepentimiento. Bien importante esta doctrina, hermanos, en donde lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Solo que al hombre no le gusta la palabra arrepentimiento. Porque el hombre lleva un camino donde está cómodo. Va caminando día a día y toma los deseos de la carne para él. Y camina dándole las espaldas al Señor. Día a día va caminando dándole las espaldas al Señor y siguiendo la corriente del mundo. Día con día no toma en cuenta la palabra del Señor, ni siquiera se acuerda de aquel que vino a morir por sus pecados. Cuando escucha la voz del Espíritu Santo y le dice: date la vuelta de 180 grados, porque el camino que te lleva a la perdición, te lleva a la condenación. Tus pecados te condenan. Cristo murió por tus pecados. Él te quiere dar la vida eterna. El hombre no quiere oír esta palabra de arrepentimiento y no se quiere volver. Pero tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados para que el Espíritu Santo lo convenza, para que el Espíritu Santo lo escudriñe, para que la palabra de Dios, como una espada de doble filo, penetre en su alma y digan, como dijeron cuando Pedro predicó: ¿qué quiere que hagamos? O como dijo Saulo de Tarso: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Pero tiene que ser el Espíritu de Dios. Pero no se predica arrepentimiento, no se predica perdón de pecados. No estamos en un lugar desierto. Todo lo contrario, estamos
estamos junto al mundo, estamos junto al pecado, estamos junto a las cosas de las vanidades de este mundo y nuestra familia se pierde, nuestros hijos sin la dirección ni la edificación del Espíritu Santo sobre sus vidas van rumbo a eterna destrucción. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Ya nadie quiere escuchar. Arrepiéntete. Con misericordia le hablamos, porque el Señor con misericordia hablaba, pero decía la verdad. Ese perdón de pecados es cuando el poder de la sangre de Jesucristo te quita el pecado y la ley del pecado para que ya no seas siervo de la injusticia ni seas siervo de la esclavitud del pecado. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. La idea aquí no solo es perdón, sino también la libertad y la liberación. O sea, Él quita tu pecado, pero no solo quita tu pecado, sino te da una liberación. Sí, la liberación. Así que el arrepentimiento puede traer la verdadera libertad en Jesucristo para cuando lo recibimos. El mensaje de Juan aquí era un llamado al arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es un asunto de sentimiento. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento no es un asunto de sentimiento por lo que tú sientes. Porque cuando tú estudias Mateo capítulo 13 y tú ves que cuando se les siembra la palabra del Señor a los hombres, algunos dicen que la reciben con gozo. Pero ese arrepentimiento no consiste. Otros con lágrimas y lloran. Pero no es un asunto de sentimientos, sino que arrepentimiento es una palabra de acción. Sí. Juan habló aquí con sus oyentes, con lo que él les predicaba, de hacer un cambio de mente, de hacer un cambio de pensamiento, un cambio de dirección de vida, y no solo sentir pena por lo que has hecho, no solo sentir vergüenza por lo que has hecho delante de Dios, sino que el arrepentimiento nos habla de un cambio de dirección y no de un dolor de corazón. El bautismo del arrepentimiento. Aquí entonces vemos aquí que el ministerio de Juan, entonces, en el capítulo 3 y el versículo 4 y el versículo 6, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, como está escrito. Mira, fue profetizado 740 años antes del nacimiento. Ahí estaba también el contemporáneo de Isaías, Miqueas, también. Pero aquí vemos cómo se conecta a Juan el Bautista con Isaías. Isaías profetizó
y se da el cumplimiento. Y ese es Isaías 40. A ver si lo tengo aquí. Vamos a ver. Aquí está, miren. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí Juan mismo era consciente, hermanos. Juan era consciente de esto, de esta profecía. Desde sus primeros días de su juventud, sus padres de Juan eran conscientes de esto antes del nacimiento de Juan, porque en Lucas 1, capítulo 1 y el versículo 76 y 77, lo vemos que ya estaba escrito. Además, 430 años el profeta Malaquías y 740 años más atrás el profeta Isaías. Hay una conexión aquí en donde Juan era consciente de esto. Y dice: preparad el camino del Señor. El Mesías está aquí para hacer las cosas que son demasiadas grandes para el hombre. Para eso vino Cristo, para hacer las obras que son demasiadas grandes e imposibles para el hombre.